previsto para esta jornada y tiene que ver justamente con la Asociación de Asegurados del IPS. Claudio, buen día. Buen día, Fiona. Buen día, Iván, a la audiencia. Bueno, vamos a hablar de polladas. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la relación entre pollada y salud? En este caso, la salud de los asegurados del IPS. Bueno, es algo bastante simbólico y no tan simbólico también, porque en realidad muchos costean los gastos de su salud en base a polladas. Y es lo que se va a hacer hoy aquí frente a la caja central del IPS. Es la segunda vez que se va a realizar. Esto está organizado por la Asociación Nacional de Asegurados del IPS. En octubre del año pasado se hizo la primera gran pollada aquí mismo, frente mismo a la caja central del IPS, y ahora hoy nuevamente a las 11 de la mañana se va a realizar esta pollada. Decíamos de manera simbólica porque en realidad esta pollada va a ser con el fin de recaudar fondos para la asociación para poder cumplir con sus compromisos y por supuesto a través de la asociación defender los derechos de los asegurados. Esto está previsto para las 11 de la mañana. Suponemos que va a haber una importante cantidad de pacientes, familiares de pacientes que van a participar de esta actividad que es recaudatoria, reiteramos, para la asociación, pero también tiene un simbolismo muy fuerte porque muchas veces las personas deben organizar actividades para recaudar. En este caso, en muchas ocasiones las familias recurren a las famosas polladas para recaudar algo de fondo y eso le permite comprar ciertos medicamentos e insumos que en este caso el IPS no provee, y es una situación bastante delicada, una situación que se reitera, y es una pena que hasta ahora las autoridades de la previsional no se ocupen de buscar una solución a ese problema de la falta de insumos y de medicamentos. Y lo decimos con propiedad porque habitualmente recorremos tanto el IPS central como las clínicas periféricas del IPS, y en la mayoría de los casos, en un 90% de nuestros entrevistados sostienen de que faltan algunos medicamentos, faltan algunos insumos. Incluso ayer, por ejemplo, estuvimos en la clínica Campo Vía de Capiatá, donde no tienen ambulancia, dependen exclusivamente del IPS central. Cuando hay una urgencia deben contactar con el IPS central y de allí tiene que ir la ambulancia hasta la clínica Campo Vía de Capiatá. En fin, en numerosas precariedades en el IPS, y bueno, esta es una actividad que se repite por segunda vez. Reiteramos, en octubre se hizo, en octubre del año pasado, y ahora nuevamente a las 11 horas está prevista esta actividad, esta apoyada organizada por la Asociación de Asegurados del IPS. Y qué triste realmente, Claudio, que las personas, los asegurados, tengan que recurrir a estas polladas para de alguna manera costear este servicio y sobre todo la atención a la salud, porque estamos hablando de familias de prácticamente todos los estatus sociales, personas que sí o sí tienen que recurrir o a una pollada o a una hamburgueseada, algún tipo de evento solidario para recaudar estos fondos, porque si es que uno se accidenta y necesita estar varios días en la internación del IPS, o si es que le detectan una enfermedad sumamente grave como cáncer o cualquier otra, no recibe realmente toda la prestación que debería recibir del IPS, y la gente tiene que sí o sí hacer este tipo de eventos benéficos, y es realmente muy simbólico porque es algo que pasa día a día aquí en nuestro país, Claudio. No, y decía algo muy interesante, el tema de cáncer, pacientes oncológicos. Voy a hacer este comentario aprovechando. Ayer estuvimos en el INCAM. Allí, por ejemplo, los asegurados de la previsional, específicamente las mujeres con cáncer de cuello uterino, van a hacerse un tratamiento de braquiterapia, que es una radioterapia localizada. Ese servicio, por ejemplo, el IPS no tiene. Por ende, el IPS tiene que pagarle al INCAM 5 millones de guaraníes por cada sesión. La gran pregunta que nos hacemos, con todo lo que recauda el IPS, ¿por qué el IPS no invierte para también darles asegurados ese servicio de braquiterapia? Y según nos pasaron el dato, ese servicio de braquiterapia sí tenía el IPS en su momento. Pero ahora, lastimosamente, el IPS no tiene que pagarle al INCAN, al Instituto Nacional del Cáncer, para que las aseguradas del IPS tengan que ir hasta Areguá prácticamente para hacerse ese servicio. Y estuvo en zozobra incluso ese servicio. Ese servicio lo realizan los días sábados, las aseguradas del IPS. El IPS adeuda más de 2.900 millones de guaraníes por ese servicio. Pagó 500 millones, una ínfima suma para que el servicio no se corte. Ergo, hay una deuda de 2.300 millones de guaraníes o 2.400 millones más de guaraníes que el IPS sigue adeudando al INCAM. Y es lo que decía el doctor Marcelo Galli, director médico, que el IPS
se ponga las pilas, pague esa deuda del INCAN para que este servicio no se corte, porque son 150 aseguradas del IPS que realizan este tratamiento de braquiterapia. Reiteramos, no sabemos por qué, o sí sabemos, cada uno puede sacar sus conclusiones, porque el IPS no invierte en sus asegurados, y en este caso en sus aseguradas para este tratamiento de cáncer de cuello uterino. Se habla tanto de que hay campañas de concientización, que hay que combatir el cáncer de cuello uterino, el cáncer en general, se colocan lazos, pero del dicho al hecho hay un largo trecho. Es principalmente para la autoridad del IPS. Es una lástima realmente, Claudio, porque esa es la gran pregunta realmente. ¿Dónde invierten la plata? Porque si te vas al IPS y no encontrás medicamentos, te vas a otra clínica del IPS y no podés hacerte unos simples estudios porque no hay, y tampoco podés hacerte en este caso una radioterapia localizada, ¿a dónde se va la plata? ¿Qué es lo que están haciendo con los millones y millones de guaraníes que todos los meses se les descuenta a los trabajadores para que puedan tener ese seguro social, esa prestación a la salud? Y finalmente uno se da cuenta de que realmente no funciona prácticamente, porque una persona no puede consultar, no puede retirar medicamentos, no puede hacerse, por ejemplo, estas terapias que nos estás contando, Claudio, y aún así, de forma puntual, todos los meses se hace este descuento a los trabajadores y se paga a la previsional. Es realmente lamentable que hasta la fecha tengamos que vivir con esto, pero Claudio, ya desde ya te agradecemos por este contacto y sobre todo ya este anuncio que hizo, que a las 11 puntualmente van a tener también esta simbólica protesta con la venta de pollo justamente para financiar lo que es esta asociación, Iván. Y que mucho trabajo va a tener el próximo ministro de Salud. Todavía no fue designado. La ministra. Ayer fue. Sí. María Teresa Barán justamente ayer daba a conocer. Ayer, ¿verdad? Por eso. ¿Y quién es? ¿Qué es? Ella fue en su momento viceministra de Antonio Barrios, es decir, círculo cercano por lo menos del que en su momento trabajó de cerca con Horacio Cartes. Sí. Y tengo entendido también...